Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Y arrancamos con el mercado del gas. La cotización del gas referenciado en Europa, el Dutch TTF, descendió esta semana por debajo de los 25 euros el megavatio hora, el nivel más bajo desde mayo de 2021. En lo que llevamos de año, el precio del gas se ha desplomado más de un 60%. Este comportamiento obedece en buena medida a la caída de la demanda en el viejo continente como consecuencia de la atonía de la actividad económica, el mayor peso de las energías renovables en la generación de electricidad y unas condiciones climáticas favorables durante la época invernal. Además, la inversión en infraestructuras de gas natural licuado ha contribuido a equilibrar el mercado europeo gasista tras el cese de las importaciones procedentes de Rusia. Algunas estimaciones apuntan que la cotización podría continuar descendiendo hasta los 20 euros el megavatio hora en los próximos meses, un abaratamiento que contribuirá a suavizar las presiones inflacionistas. Asimismo, la menor tensión de lo previsto inicialmente en el mercado gasista está facilitando el proceso de almacenamiento. Actualmente, las reservas en Europa superan el 67%, muy por encima del promedio del último lustro. Por su parte, el desplome de la cotización supone un revés para los intereses de Rusia. De continuar con este escenario, Moscú perdería una de sus principales herramientas para coaccionar y proyectar su influencia en el exterior. Chile ha impuesto medidas extraordinarias en el sector bancario. El Banco Central de Chile ha activado un nuevo mecanismo denominado requerimiento de capital contracíclico para exigir a la banca nacional que incremente su capital un 0,5% de los activos ponderados por riesgo en un plazo de 12 meses. Esta medida, que sorprendió a la banca y a los gremios empresariales, tiene como objetivo preparar a la industria financiera del país ante la incertidumbre externa y los posibles impactos de las quiebras de bancos internacionales y la caída de Credit Suisse. La máxima autoridad monetaria, en su informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2023, destacó la solidez del sistema financiero local y señaló que las turbulencias globales podrían provocar episodios de corrección abrupta de precios de activos y salidas de capitales, especialmente en economías emergentes. Aunque la probabilidad de un shock externo severo es baja, el impacto negativo en la economía sería significativo según el informe. La medida fue criticada por el presidente de la Asociación de Bancos de Chile, José Manuel Mena, quien consideró que los problemas de los bancos internacionales no tienen relación con la banca chilena. Además, advirtió que esto podría llevar a una contradicción del crédito con su correspondiente impacto en el crecimiento del país. El mercado no tardó en reaccionar a la noticia con un aumento del valor del dólar frente al peso chileno. En Colombia, el gobierno suspende el alto el fuego. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la suspensión del alto el fuego con el Estado Mayor Central, el EMC, una disidencia de las FARC debido al asesinato de 4 jóvenes indígenas el pasado 21 de mayo. El gobierno calificó este acto como una grave violación del derecho internacional humanitario y decidió reactivar todas las operaciones ofensivas. El Estado Mayor Central asegura que ellos no cometieron la masacre y ha afirmado que el rompimiento unilateral desatará la guerra y multiplicará las víctimas. El gobierno anunció que divulgará los nombres de sus delegados para iniciar una nueva negociación de paz con el EMC. Como se recordará, el alto el fuego fue anunciado por el presidente Petro el pasado 31 de diciembre de 2022 y abarca 5 grupos armados con los que busca llegar a un acuerdo definitivo de paz, una de sus principales promesas de campaña. El Consejo Electoral de Ecuador ha convocado oficialmente elecciones presidenciales y legislativas anticipadas para el 20 de agosto y, en caso de requerir una segunda vuelta entre los candidatos presidenciales más votados, se celebrará el domingo 15 de octubre. El próximo gobernante estará en el poder solo un año y medio, hasta mayo de 2025, lo que representa un enorme desafío debido al poco tiempo para aplicar políticas y la necesidad de trabajar con la Asamblea Nacional, cuya configuración será nuevamente determinante. La posibilidad de que los legisladores destituidos puedan volver a postularse no permite descartar un nuevo periodo de parálisis política. No obstante, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien decidió aplicar la excepcional herramienta constitucional denominada muerte cruzada, se ha reafirmado en su postura, señalando que nunca más un presidente de la República quedará a merced de una asamblea que dedique su tiempo a conspirar. El partido del expresidente Rafael Correa todavía no ha anunciado su candidato y el movimiento indígena está dividido en 3 postulantes. Yacu Pérez, quien alcanzó el tercer lugar con un margen muy ajustado en las elecciones pasadas, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, quien ha empujado los 2 últimos paros nacionales, y el exlegislador Salvador Quispe. En cuanto al oficialismo, el mismo Guillermo Lasso, según su grupo político, no descarta presentarse a la reelección, pero ello dependerá de su estado de salud. A partir del 28 de mayo comenzará el periodo en el que los partidos políticos podrán registrar oficialmente sus candidaturas y posteriormente dispondrán de tan solo 8 días para persuadir a los ciudadanos ecuatorianos de que voten por ellos durante esta atípica campaña electoral.
La sequía amenaza el Canal de Panamá. El icónico canal por el que en la actualidad cruza casi el 6% del comercio mundial atraviesa una severa crisis debido a la sequía que ha obligado a la imposición de restricciones en el número de buques que lo usan. A diferencia del Canal de Suez que une el Mediterráneo con el Mar Rojo y es enteramente navegable, el de Panamá cuenta con 5 conjuntos de esclusas que salvan los 25 metros de elevación que cruza la obra debido al entorno montañoso donde se asienta. La estructura del canal depende completamente del agua de los lagos de Gatún y Miraflores construidos artificialmente para el canal. Por cada barco que lo cruza al abrirse las esclusas, se pierde un volumen de 200.000 metros cúbicos de agua, lo que hace especialmente sensible a la sequía. Ante esta preocupante situación, la semana pasada se activó la prohibición de buques que superen los 13,6 metros de calado, profundidad a la que el barco se hunde bajo el agua, y este límite se reducirá a los 13,4 metros el 30 de mayo, y si bien parece un cambio menor, las autoridades estiman que algunos portacontenedores se verán obligados a desprenderse del 40% de su carga. Esto significa que se necesitarán más barcos para transportar la misma cantidad de mercancías, lo que llevará a un aumento en los costos de envío y retrasos en el transporte de bienes a través del canal este verano. En China, tras superar las expectativas en el primer trimestre, la economía se ralentiza con claridad. El índice de gestores de compras del sector manufacturero se contrajo hasta 49,2, lo que indica ya un deterioro de las condiciones empresariales. Las ventas al por menor, la producción industrial y la inversión en activos fijos tampoco alcanzaron las previsiones. La evolución de los precios al consumo y la emisión de créditos también reflejan que el rápido repunte de crecimiento que se esperaba a partir del segundo trimestre no está llegando. Las previsiones privadas, que se revisaron al alza durante el primer trimestre, incluso por encima del objetivo oficial de crecimiento del PIB del 5%, comienzan ahora a revisarse de nuevo, pero a la baja. En estos momentos son pocos los analistas que creen que China crecerá por encima del 5% marcado por el Ejecutivo, y dependiendo de cómo evolucione en los próximos meses la política de estímulos del gobierno, podemos asistir a revisiones por debajo de dicha cifra. En efecto, preocupado por los signos de pérdida de impulso del crecimiento, es previsible que se anuncien nuevas medidas de apoyo a la economía, como una mayor relajación monetaria. Sin embargo, las autoridades no querrán aplicar un estímulo muy agresivo, ya que un gasto adicional empeoraría las tensiones de apalancamiento en el problemático sector inmobiliario. Ejercicios navales de disuasión. Los guardacostas de Estados Unidos, Japón y Filipinas realizarán esta próxima semana un ejercicio marítimo en el mar del sur de China. Se trata de las primeras maniobras de este tipo en un movimiento de creciente preocupación por los movimientos de China en la región. El ejercicio, que tendrá lugar del 1 al 7 de junio en aguas de la provincia de Bataan, es una iniciativa de Estados Unidos y Japón, mientras que Australia participará como observador, según declaró el portavoz de los guardacostas filipinos, Arman Balilo. 4 buques filipinos, uno de Estados Unidos y otro de Japón, participarán en los ejercicios destinados a mejorar las colaboraciones en materia de búsqueda y salvamento, así como la aplicación de la ley, explicó Balilo. Es evidente que estos ejercicios están relacionados con las denuncias en los últimos meses de Manila hacia China por sus actividades agresivas en la zona que Pekín reclama como su territorio. Con todo, el Ejecutivo filipino quiso rebajar la significación de los ejercicios para no dar pie a una mayor tensión regional. Se trata de una actividad rutinaria habitual en las agencias de guardacostas, declaró Balilo, y concluyó con un "no hay nada malo en realizar ejercicios con nuestros homólogos". Y en Singapur, la presidenta Halima Yacob anunció este lunes 29 de mayo que no se presentará un segundo mandato en las próximas elecciones que tendrán lugar en la segunda mitad de año. Ha sido un gran honor y un privilegio servir como octavo presidente de Singapur durante los últimos 6 años. La experiencia ha sido muy inspiradora y al mismo tiempo humillante, declaró en un comunicado. La mandataria, de 68 años, añadió que era consciente de las enormes responsabilidades de la presidencia cuando asumió el cargo en 2017. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para mediados de septiembre, pero aún no han surgido nuevos candidatos, al menos oficialmente. Los estrictos requisitos introducidos en las últimas elecciones de 2017 podrían significar dificultades serias para encontrarlos. De acuerdo con los requisitos de servicio en el sector público establecidos en la Constitución de Singapur, los candidatos presidenciales deben haber ocupado cargos como ministro, presidente del Tribunal Supremo, presidente de la Cámara, fiscal general o secretario permanente, entre otros. Los candidatos del sector privado deben haber ocupado durante al menos 3 años el cargo de director general de una empresa con un capital social medio de $500 millones. El cargo es en gran medida ceremonial. Sin embargo, el presidente dispone de varios poderes destinados a salvaguardar las reservas nacionales y la integridad de la función pública. Armenia podría renunciar a Nagorno-Karabaj. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan se mostró favorable a reconocer la soberanía de Azerbaiyán sobre el enclave de Nagorno-Karabaj. El territorio de mayoría armenia ubicado en Azerbaiyán ha sido escenario de 2 guerras y numerosos episodios de tensión desde que se desintegrase la URSS. En la última, en 2020, Azerbaiyán logró recuperar el control de las zonas que Armenia dominaba desde 1994, cuando tuvo lugar el primero de los conflictos. Precisamente, las tropas azeríes mantienen su poder en el corredor de Lachin, principal vía de acceso y aprovisionamiento de Nagorno-Karabaj, que Bakú lleva bloqueando más de 6 meses. Lo límite de la situación ha llegado a Pashinyan a reconocer la integridad territorial de 86.600 km² de Azerbaiyán, en lo que se incluye a Nagorno-Karabaj, pero garantizando la protección y seguridad de la población armenia.
No obstante, la posición de Azerbaiyán parece inflexible al respecto. El presidente Ilham Aliyev aseguró que todo lo relacionado con la región de Nagorno-Karabaj son cuestiones de política interna y que sus habitantes tendrán que aceptar la nacionalidad azerbaiyana o marcharse del país. No obstante, reconoció que existe una base sólida para normalizar las relaciones con Armenia. Tanto Rusia, principal actor mediador en la región, como la Unión Europea están tratando de apoyar las conversaciones para poner fin a un conflicto que dura ya más de 3 décadas. Combatientes del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de la Libertad de Rusia, formados por rusos que luchan contra Moscú, junto al ejército de Kiev, atacaron la semana pasada la ciudad rusa Belgorod, ubicada a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. No es la primera vez que se producen ataques en suelo ruso, pero ninguno ha sido de esta envergadura. Los incursores entraron en territorio ruso con vehículos blindados estadounidenses y al menos un carro de combate soviético, causando la huida de la población. El Kremlin respondió lanzando una operación con miembros de la Guardia Nacional, que solo responden ante el presidente, del Servicio Federal de Seguridad y de las fuerzas fronterizas. La operación se saldó con más de 70 muertos y el repliegue de los saboteadores al territorio ucraniano tras 2 días de enfrentamientos. Tanto el Cuerpo de Voluntarios Rusos como la Legión de la Libertad de Rusia son organizaciones radicales formadas por exiliados rusos que luchan contra el Kremlin. Kiev, por su parte, negó cualquier tipo de implicación en la operación, pese a que todos los atacantes llevaban distintivos del ejército de tierra ucraniano. Resulta plausible, sin embargo, pensar que se trata de una operación de distracción que obliga a Moscú a dividir sus tropas para defender su territorio en la víspera de la contraofensiva que previsiblemente está preparando Ucrania. Y en Turquía, Erdogan venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de mayo. El mandatario, que partía como favorito, se impuso con el 52,1% de los votos frente al 47,9% que obtuvo el candidato de centro-izquierda, Kemal Kılıçdaroğlu. Ya a media tarde, los primeros escrutinios daban ventaja a Erdogan, que se convirtió en insalvable a medida que avanzaba la jornada. Los comicios se han celebrado en medio de un clima de fuerte polarización política, pese a que no se han registrado incidentes en los colegios electorales. Unas elecciones que se han llegado a considerar como las más importantes de 2023 por la relevancia geopolítica del país. De hecho, de su resultado dependían temas como la entrada de Suecia en la OTAN, algo a lo que el presidente electo se opone radicalmente, o las relaciones de Ankara con Moscú. Tras conocerse los resultados, Erdogan salió a agradecer a la multitud que le esperaba en Ankara, y en su discurso hizo referencia a los terroristas en relación a los grupos prokurdos HDP, cuyo líder Selahattin Demirtas se encuentra en prisión, pese a que fue candidato presidencial en 2018. De este nuevo mandato se espera que continúe la represión y la persecución de la izquierda kurda, así como el resto de la oposición. Algunas figuras opositoras, como el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, aún tienen procesos pendientes con la justicia y no se descarta que corra la misma suerte que Demirtas. Erdogan también hizo referencia a la cuestión económica, asegurando que continuará con los programas de apoyo a las regiones más afectadas por el terremoto y que pronto solucionará el problema de la inflación, pese a que no explicó cómo pensaba hacerlo. Recordemos que la inflación tocó techo en octubre de 2022 cuando superó el 85% y pese a que en los últimos meses se ha reducido considerablemente, aún se encuentra alrededor del 50%. No obstante, las dudas acerca de la fiabilidad de los datos de inflación han llevado a un grupo de expertos independiente a realizar una evaluación que sitúa el nivel de precios alrededor del 112,5%. No se espera, pues, que el presidente vaya a cambiar de estrategia ahora que se ha asegurado la reelección, por lo que el futuro económico es por el momento incierto. Los gobiernos de Arabia Saudí y Canadá anunciaron esta semana la reanudación de las relaciones, lo que pone fin a 5 años de crisis diplomática. El origen de la disputa entre los dos países fue el arresto de activistas defensores de los derechos humanos por parte de Arabia Saudí en 2018, unas detenciones criticadas por el ministro de Exteriores canadiense. El distanciamiento entre los dos países se agravó poco después tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. En respuesta, Canadá, junto con otros países, impuso sanciones contra ciudadanos saudíes vinculados al crimen. El deshielo entre ambas economías comenzó a finales del año pasado, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este anuncio supone un paso más en la vertiginosa reorientación de la política exterior de Arabia Saudí. En apenas unos meses ha reanudado las relaciones con Irán y Siria. Asimismo, Riad ha modificado su posición en el conflicto de Yemen, apostando en el último año por la superación de la guerra mediante un acuerdo de paz. En Egipto, escasez de divisas. Como se recordará, la actividad económica del país norteafricano estuvo marcada el pasado año por las restricciones de acceso a las divisas, como consecuencia de la fuga de capitales provocada por la desconfianza de los inversores en la política económica del gobierno. Ante la magnitud del shock, las autoridades llegaron incluso a adoptar medidas no convencionales para frenar la salida de divisas, como el establecimiento de restricciones a las importaciones.
La firma de un acuerdo con el FMI a finales de 2022 y la vuelta a la ortodoxia por parte del ejecutivo del presidente Abdel Fattah al-Sisi anticipan una vuelta a la normalidad a lo largo del primer año. Sin embargo, la dificultad en el acceso a las divisas persiste, tal como evidencian las últimas informaciones publicadas. En concreto, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters, las autoridades egipcias están aplazando el pago de compras de trigo como consecuencia de la escasez de la moneda extranjera. Participantes del sector señalaron que algunas de las operaciones se estaban liquidando mediante cartas de crédito a 180 días, una situación inédita hasta ahora. De momento, estos retrasos en el pago no están afectando al aprovisionamiento de cereales. Fuentes del Ministerio de Comercio señalaron que la administración está estudiando la posibilidad de pagar a los principales proveedores en materias primas, principalmente China, Rusia e India, en sus divisas para así reducir la dependencia del dólar estadounidense. Al menos 2 guardias fronterizos iraníes y un miembro del ejército talibán fallecieron durante los enfrentamientos que tuvieron lugar el 27 de mayo en el puesto fronterizo de Saasuli, que separa la provincia iraní de Sistán Baluchistán y la afgana de Nimruz. Según los medios oficiales del país persa, las hostilidades comenzaron tras el ataque por parte de fuerzas talibanes a un puesto de policía iraní. Por su parte, Kabul ha responsabilizado a Teherán de iniciar el enfrentamiento armado. El intercambio de disparos ha elevado a una nueva dimensión la creciente tensión entre los dos países por el uso de las aguas del río Hemlan. En las últimas semanas, Irán ha acusado al gobierno talibán de incumplir el acuerdo firmado en 1973, que establece un suministro al país persa de 820 millones de metros cúbicos de agua al año, un recurso vital para una región que atraviesa un periodo de severa sequía. El FMI aprueba un préstamo de 3.500 millones de dólares en Costa de Marfil. El Fondo Monetario Internacional ha dado el visto bueno a un programa de asistencia financiera a Costa de Marfil por valor de 3.500 millones de dólares. El acuerdo, que tendrá una duración de 40 meses, permite el desembolso inmediato de aproximadamente 500.000 millones de dólares, lo que ayudará al país africano a abordar los desequilibrios macroeconómicos a los que se enfrenta. La economía costamarfileña se ha visto especialmente golpeada por el marco de la pandemia, las consecuencias de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, lo que ha puesto a las finanzas públicas contra las cuerdas. El programa del FMI incorpora una serie de reformas para mejorar la sostenibilidad del sector público, a la vez que se plantea implementar un plan nacional de desarrollo, base sobre la que se articula la transformación de Costa de Marfil en una nación de renta media alta. Las perspectivas económicas del país son positivas. La economía costamarfileña creció un 5,5% en 2022, acelerándose hasta el 6,5% en el presente año, mientras que la inflación se sitúa en un contenido 5,2%, una de las cifras más bajas de la región. Y en Nigeria, la Asamblea Nacional ha aprobado que el equivalente a 50.000 millones de dólares en préstamos realizados por el Banco Central de Nigeria al sector público se convierta en un bono a 40 años. Con ello se reducirá el tipo de interés pagado por los préstamos de un 21,5% a un 9%. Al añadir la deuda con el BCN a las estadísticas oficiales de endeudamiento en un esfuerzo por la transparencia, el stock de deuda de Nigeria se incrementará un 50%. Históricamente, el BCN ha financiado los déficits presupuestarios del gobierno federal, pero desde que el presidente saliente Muhammadu Buhari comenzara su mandato en 2015, las cantidades prestadas han experimentado un drástico aumento. En estos 8 años, la deuda gubernamental con el BCN se ha multiplicado por 29, generando importantes deudas sobre la independencia del Banco Central. El BCN ha aumentado el tipo de interés de referencia en 50 puntos hasta el 18,5%. La decisión responde a la persistentemente elevada cifra de inflación que en abril alcanzó 22,2% interanual, la más alta en casi 2 décadas. El controvertido gobernador del BCN, Godwin F. Miele, ha declarado que los incrementos de precios son el principal reto para la estabilidad macroeconómica en Nigeria y que las subidas de tipo realizadas el último año de un total de 650 puntos base han evitado que la inflación sea 8 puntos porcentuales mayor. La lucha contra el elevado coste de la vida fue un elemento central de la campaña electoral del presidente Bola Tinubu, que comienza su mandato la presente semana. Y en Somalia, ataque yihadista a fuerzas de paz de la UA. El grupo terrorista Al-Shabaab ha reclamado la autoría del atentado contra la base de la misión de paz de Unión Africana en el país a 100 kilómetros de Mogadiscio, en el que fallecieron 137 personas el pasado 26 de mayo. El ataque llega pocos días después de que Estados Unidos anunciase que el líder de Al-Shabaab había resultado herido en una operación aérea. Las fuerzas de la misión de paz, que suman 22.000 efectivos, llevan en el país desde el año pasado, cuando dio comienzo una llamada ofensiva militar contra los yihadistas, que ha tenido un gran éxito en el sur del país. La cooperación con los clanes locales ha sido esencial para ello. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han condenado el ataque.
Y en Estados Unidos, republicanos y demócratas han alcanzado un acuerdo para evitar el impago a pocos días de cumplirse el límite dado por la secretaria del Tesoro Janet Yellen el 1 de junio. El principio de acuerdo no gusta a las facciones más radicales de ambos partidos, pese a que no se cree que vaya a haber problemas para tramitarlo en el Congreso. El acuerdo permite elevar el techo de deuda hasta enero de 2025 y modificar el límite de gasto durante 2 años. Esto significa que el presidente Biden no tendrá que volver a pasar por este trámite antes de la reelección en noviembre de 2024, algo que teóricamente le beneficia. Pese a que no han trascendido los detalles del acuerdo, el representante de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, ha asegurado que contempla una reducción histórica del gasto y reformas que sacarán a la gente de la pobreza. No incluye, en cambio, ni nuevos impuestos ni nuevos programas gubernamentales, una de las exigencias de los republicanos. Se desvanece la posibilidad de que Estados Unidos incurra en un default, pese a la incertidumbre política en la que ha estado inmerso el país, que ha hecho que la agencia de calificación Fitch haya degradado de estable a negativa la perspectiva del rating soberano estadounidense. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.